hacía tiempo que no volvíamos a tocar temas de películas, señor Maggi Beltrán? ¿Qué tal? Pues sí, yo me he dedicado A escribir, como siempre. no, más bien a dormir cuando empezaba cualquier película de estas que dan en la televisión. Ah, ya. Vamos a lo que hemos sido convocados. Hemos sido convocados en esta ocasión para hablar de tres películas, con un concepto que las une. Vamos a hablar de La larga marcha, de Francis Lawrence, Una casa llena de dinamita, de Catherine Bigelow, y Civil War, de Alex Garland. Vale, estas tres películas, ¿por qué las he elegido? Y que a ti también has dicho, oye, pues vamos a hablar de estas tres. Bueno, pues las hemos elegido porque nos pueden ayudar a abordar el concepto del miedo en el cine, ¿verdad? Cuando no se explica quién o qué lo produce. La más reciente que hemos visto ha sido La larga marcha, que está basada en la novela de Stephen King, firmada por Richard Bachman. ¿Qué te ha parecido esta película? Aparte de lo que dura bastante. Pues no me ha impresionado, ni siquiera me ha parecido original. Me ha parecido, pues, primero de todo. A mí, antes de que empieces, me ha recordado a Danzad, danzad, malditos. Sí, tiene un punto de eso, sí. Pero lo que pasa es que Danzad Malditos tenía un encuadre histórico mucho más interesante, que era la Gran Depresión, y mucho más concreto, ¿no? Que era la Gran Depresión. Es decir, ahí la gente lo pasó muy mal, sobre todo en Estados Unidos, porque fue donde los efectos fueron mayores, ¿no? Entonces la gente pues se apuntaba a cualquier concurso, por absurdo que fuera, por cruel que fuera, con tal de sacar un dinero para poder comer al día siguiente, ¿no? Claro, sobrevivir. Incluso pues eso le ponía en riesgo de perecer, ¿no? Y la película Danzad Malditos pues es la historia de una pareja pues que participa en uno de estos concursos de baile, de pareja, en el que el ganador se lleva un premio no excesivamente alto, pero muy apetecible, Sí, en muy aquellas significativo, circunstancias, claro. eh, y que corresponde al que baila más tiempo, al último Sí, en porque no abandonar. pueden dormir, No pueden hacer nada, no ¿no? pueden hacer nada. Entonces, claro, esta película dices, Stephen King, qué original eres, que haces lo mismo, pero en lugar de una pareja de baile, es Te coges a 100 chicos. te coges a 100 chicos que hacen el camino Barcelona-Madrid, 550 kilómetros, en 4 días y medio, cosas así. Dices, pero vamos a ver, Stephen, hijo mío, Estás sembrado. que ya eres mayorcito, hombre, que ya eres mayorcito, que esto se puede hacer con un SEAT 600, se puede hacer con un biscúter incluso, pero no se puede hacer a pie. Tú lo que pasa, Stephen, es que no has sido un corredor de fondo, has sido siempre en Dodge o en un Chevrolet. Aiga, un Chevrolet, yo qué sé, pero no has ido a pie en tu puta Hombre, vida, él ¿no? se ha escrito, poco ha caminado. Un poco ha caminado, desde Hombre. luego, pero entonces, claro, aquí ya hay una primera distorsión que tú después de lo que dura esta película, que no recuerdo cuánto dura, pero a mí se me hizo muy cuesta arriba, 108 minutos. Bueno, casi, bueno, 1 hora y 3 cuartos, ¿no? Hombre, esto se hace duro, se hace largo, ¿no? No, y además a mí lo que más me insulta al espectador es que los dos protagonistas, ya desde el minuto cero, el guionista y el director te dicen, estos son los chavales que van a ganar. Que van a ganar. Y dices, a ver, no me dejas descubrirlos. Claro, no me dejas. y que va a haber uno que se va a sacrificar por el otro. Efectivamente. Quiero decir que esto desde el minuto 1, pues Hombre. más o menos, bueno, desde el minuto 1 no, pero desde el minuto 10, pues sí está más claro, ¿no? Bueno, claro, lo comparábamos a Danzad Malditos y decíamos, bueno, es que Danzad Malditos, Danzad era muy buena película, pero y además con un encuadre histórico perfecto, ¿no? Y aquí Stephen,
King, pues no ha sabido retratar ese encuadre histórico. Esto está ausente, ¿no? De hecho, yo reconozco que o me dormí al principio, o no me enteré muy bien, o estaba haciendo un sudoku, porque no apostaba 2 duros por esta película, cosa que luego supe que tenía razón, y me perdí algo al principio, ¿no? Pero he tenido que leer la versión que da de esta película, Wikipedia, en su edición inglesa, para enterarme de qué iba esto. Resulta ser que leo directamente, ¿no? En un siglo XX alternativo, Estados Unidos es un régimen militar totalitario tras una guerra devastadora. El régimen ha establecido un evento anual, la Larga Marcha, cuyo objetivo es inspirar patriotismo y ética laboral entre los más desfavorecidos, ya que el país se encuentra sumido en una grave depresión económica. Bueno, vamos a ver, porque este inicio yo sinceramente creo que pasa muy desapercibido, pero además es que aunque no pasara desapercibido, el problema que hay es que dices, ¿pero de qué me está hablando? Y además esto lo sitúa en los años 70, ¿no? Pues en Estados Unidos la única crisis que hubo en los años 70 fue en el año 73, que fue el embargo petrolero, que lo único que hizo fue que el petróleo, que era muy barato en Estados Unidos, pues fue menos barato, pero seguía siendo muy barato para lo que teníamos aquí en España, ¿no? Para lo que pagamos aquí en España. Quiero decir, en Estados Unidos en los años 70 no ocurrió nada, pero absolutamente nada, que pudiera hacer pensar en un régimen militar totalitario, ni en que se hubiera... Bueno, pero ellos hablan de la guerra del Vietnam, o sea que Stephen King quería... Sí, bueno, a ver, la guerra del Vietnam la empezó Kennedy, que no se puede decir que fuera un régimen militar totalitario. No, y tanto. Y la acabó... Nixon. La acabó en tiempos del sucesor de Nixon, de Gerald Ford, me parece que se llamaba, de Ford, que tampoco era ningún militar totalitario. Es decir, eran políticos que habían sido elegidos democráticamente y punto, ¿no? Bueno, pero si hemos elegido 3 películas, es porque el enemigo a eso, está difuso. A eso iré más adelante, vamos a ver. El problema es que, claro, que en los años 70 había dictaduras, pero estas dictaduras no estaban en Estados Unidos, estaban en Argentina, estaban en Brasil, estaban en Chile, estaban en Uruguay, acababan las dictaduras en otros países sudamericanos, ¿no? Pero en Estados Unidos vivía una lánguida democracia sin grandes problemas, ¿no? Entonces, este encuadre ya vamos muy mal, es falso. Segundo, aquí toda la gente, todos los críticos, han querido ver en esta película una especie de sumisión a un Estado cruel, y una sumisión que se debía al miedo. Y esto también es falso. Primero porque es un concurso. Es un concurso en el cual los que participan, que son un joven por cada estado de los Estados Unidos, o sea, 50 estados, 50 jóvenes, pues lo hacen conociendo las reglas del juego y de manera voluntaria. Entonces es como si Leo Messi, pues en un momento dado dijera, coño, el árbitro me ha pitado un fuera de juego y yo, lo acepto porque tengo miedo, pero en realidad yo no creo que el fuera de juego pues sea una cosa que el fútbol, las reglas del fútbol lo deban prohibir, ¿no? No, a ver, vamos a ver. El que participa en un concurso, en un deporte, en una competición, acepta las reglas del juego, sobre todo si, como es este caso, esta participación es voluntaria. Así que esta historia tremebunda que ven los críticos tampoco es correcta. Es decir, están los chicos, los 50 chicos, están ahí porque han aceptado unas reglas del juego y no tienen miedo. Es más, algunos incluso se alegran de que los soldados vayan matando a los rezagados, a los que se quedan detrás, o a los que les duelen los pies, o a los que no se pueden levantar los pantalones para acabar de cagar, porque tienen que cagar, y esto es más gracioso, lo más gracioso de la película, tienen que orinar y cagar sin parar.
Vamos, yo creo que esto no lo hizo ni el atleta de maratón. ¿Eh? Bueno, entonces la película aparece, empieza así, ¿no? Una situación extraña que no vemos muy bien cómo se ha producido, cómo se ha generado, porque dices, bueno, a ver, vale, hay un tío con gafas de sol a lo Pinochet o a lo De aviador, ¿no? dictador malo, dictador muy malo, pero malísimo, tremendo. Pero no sabemos cómo se ha generado, sino que nos dicen, mira, esto es lo que hay, macho, lo tomas o lo dejas. O sea, y el error es tomar la película y llegar hasta el final, ¿no? Después de 109 minutos. Bueno, pero esto lo podemos comparar con las otras dos películas, ¿no? Con Civil War Una casa llena de y dinamita. con Una casa Que llena de dinamita. también tela, ¿eh? Entonces, claro, sí, también Tela. vale la pena Oh, dedicarle un repaso a esta película. Las tres madre de películas Dios. tienen un pequeño problema, ¿no? Por ejemplo, La casa llena de dinamita. Pues imaginamos que de repente están los militares en alerta y detectan un misil balístico internacional que en las pantallas, ¿no? Pero que no se sabe de dónde viene, que no se sabe, se sabe a dónde va, a Chicago, pero no se sabe quién lo ha lanzado, ¿no? Entonces esto genera una serie de, vamos, otra película de 100 y pico minutos, ¿no? En el cual el origen de este misil no queda claro. No es que no queda claro, es que se ignora hasta el final. Pero te digo, si eso da miedo, o sea, no saber de dónde ha salido ese misil, a mí realmente lo que me produjo miedo, pero a la par me cachondeé de la película, es que te enseña la estructura de cómo Bueno, funciona el gobierno de Estados Unidos, el vamos. Pentágono, Sí, la Casa a ver, Blanca, claro. y dices, madre, o sea, uno se coge las manos a la cabeza y dices, madre de Dios, o sea, Claro. pidiendo un traductor, el otro funcionario viniendo Bueno, corriendo, vamos a bueno, ver. todo tan ridículo. Sí, aquí es que, claro, probablemente yo parto de la base de que estas tres películas tienen un denominador común, las tres, que es generar miedo. Generan Efectivamente. miedo en el espectador. ¿Miedo a qué? Un miedo difuso, pero miedo al fin y al cabo, y un miedo que viene de un peligro que no está nada claro. Sí que es cierto que en los que hemos estudiado un poco el tema del terrorismo, sabemos que el terrorismo es mucho más eficiente cuando es anónimo, ¿no? Es decir, dices, bueno, es que este atentado lo han hecho los islamistas. Bueno, es que el Corán dice que esto, ¿no? Es que este atentado lo ha hecho ETA. Ahora, es que de ETA, ¿qué ibas a esperar? ¿Qué vas a esperar? O los antifas actualmente, ¿no? Bueno, ¿qué vas a esperar de todo este ambientillo, ¿no? Bueno, pues que cometan barbaridades, atrocidades, ¿no? Pero, y entonces pues dices, no es que me quede más tranquilo, desde luego, pero es que me resultaría mucho más terrorífico que alguien no firmara el atentado. Es decir bueno, sabemos que vienen de ETA, pues hay que buscar entre vascos. Sabemos que son islamistas radicales, pues nombres árabes. Sabemos que, qué sé yo, pues bueno, pues hay que buscar, se sabe a quién hay que buscar, pero un atentado que no es reivindicado no se sabe, y eso es lo que genera probablemente más, no probablemente, seguro, esto está estudiado, muy estudiado, Imagino que en lo psicología, ¿no? anónimo genera mucho más miedo, el terrorismo anónimo genera mucho más miedo que el terrorismo firmado. Bueno, entonces en estas tres películas no está ni claro, ni en Civil War, que es la primera, por qué se ha provocado una guerra civil y cuáles son las dos partes que en lucha. En una casa de dinamita Llena de no se sabe quién ha dirigido el misil, que es absurdo, porque un misil tiene una trayectoria, ¿no? Sí, sí, sí. Como bien se expresa en la película, A que no dice, ser que lo desvíen y lo esto destruyan. va hacia Chicago. Y dice, bueno, pero si tú eres capaz de trazar una línea desde el momento en el que el misil se localiza
hasta Chicago es porque sabes la dirección. Y si sabes parabólica. la dirección de llegada, también sabrás la dirección desde la que ha partido. Pero bueno, esto no interesa y no se dice en absoluto si es coreano, si es indio, si es pakistaní. Ah, no, todos quedan No hay limpios de esta nada, si es sospecha. ruso, si es chino, todos Todos quedan están absolutamente limpios, ¿no? limpios de sospechas, Y sí. finalmente en esta otra película, La Larga Marcha, tampoco se conoce muy bien, no se sabe muy bien. Bueno, lo que se sabe es que nunca en los años 70 hubo una situación de dictadura en Estados Unidos y por tanto aquí es que es absurdo, ¿no? Sí, sí, La sí. situación de partida. Estas tres películas, por eso digo que tienen no uno, sino dos denominadores comunes. La voluntad de generar miedo en el espectador, uno, y el hecho de que ese miedo se hace porque hay unas situaciones a las que se ha llegado innominadas que Incomprensibles también. no se conoce su origen. Y esto es lo principal de esta película, me parece a mí. Pero yo sigo diciendo lo mismo, que aparte de no saber la firma del misil en una casa llena de dinamita, a mí lo que me sorprende es la poca profesionalidad que se demuestra, o sea, que estamos en manos de gente Claro, incompetente. claro, pero es que esto es una película, y además es de Hollywood, que Hollywood no es un colectivo al que le haya hecho mucha gracia la llegada de Donald Trump al poder. Ya. De Ah, hecho, vale, vale, de vale. hecho Civil War Sí, se lanza justo en plena campaña electoral americana eh, y, para generar miedo, claro. y además en sintonía con la campaña del Partido Demócrata que decía, si Donald Trump llega al poder, la guerra civil, ¿eh? Ah, sí, 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 Entonces esta es verdad. película, claro, dramatizaba, y además con un lanzamiento espectacular, dramatizaba esta posibilidad, ¿no? Con lo cual se decía al voto, mira, si votas a Trump, cuenta con una guerra civil de nada, ¿eh? O sea, una guerra civil que nos vamos a matar entre nosotros. Claro. Que al final, al final, la película no sirvió para nada porque Donald Trump llegó al poder amparado por una mayoría muy amplia, ¿no? Y Ah, sí, entonces, son los periodistas. es la de los El periodistas. mundo del... Y esta segunda película, La Casa de la Dinamita, claro, ya es cuando se estrena cuando Donald Trump está en la Casa Blanca, ¿no? En la Casa Blanca. Entonces, claro, la administración que se ridiculiza, como tú dices que se ridiculiza, no es la administración de Donald Biden, de Joe Biden o de Obama, ¿no? Es la de Donald Trump. Ah, vale, vale, Cuidado. vale. Entonces, este intento de ridiculizar a una administración no vale. ¿Por qué? Porque Hollywood, los elementos más activos contra Donald Trump se han atrincherado en Hollywood, ¿no? Bueno, ¿es así? Bueno, yo creo que no. O sea, yo sinceramente no me creo, la situación no me la creo. Esto de un misil que no se sabe quién lo lanza, no me lo creo. La reacción de la inteligencia norteamericana, de la seguridad Oye, norteamericana, oye, del oye. Departamento de Estado Oye, oye, qué norteamericano, vergüenza. o sea, es literalmente una vergüenza. Bien, ¿es auténtica? Bueno, yo creo que todo esto está mucho más regulado y hay unos protocolos mucho mejor articulados que lo que presenta esta película, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final de la película termina, bueno, la película es un rollo, porque es un argumento que dura unos 20 minutos multiplicado por 4. Es decir, los 20 minutos son desde que, hostia, un misil, hasta que ha estallado. Ah, bueno, es que hay 4 versiones. Hasta allá en Chicago. Y entonces, este argumento que se reduce a esto, Sí. se tamiza a través de 4 situaciones personales. La de una responsable de inteligencia del Pentágono, la del jefe Militares. la del jefe de la defensa de Estados Unidos, la de un funcionario, un asesor de seguridad,
Y del Pentágono. y la de un funcionario del Pentágono, en fin. O sea, 4 personas Ah, bueno, y luego el presidente de que ven, y luego el Estados presidente Unidos, que sí, está, que es que negro, llama a su mujer, sí, que es que llama, que llama un Obama bis, cuya mujer está en en un África, safari bueno, en fin, es una, con elefantes. con elefantes y tal, y en misión humanitaria, porque no hace como el Juan Carlos que va matando elefantes, sino que está en misión humanitaria, pues yo qué sé, pues sacando la cera de las orejas de los elefantes, no sé qué hará, ¿no? Pero, y todo aspira primero a generar miedo, terror. En cualquier momento, cualquier loco va a apretar el botón nuclear en cualquier país que tenga una bomba, o cualquier tío que haya fabricado una bomba de uranio con un misil de hojalata o de verbena, y nos lo va a meter por las narices. Y esto se cuenta a través de 4 o de 5 perspectivas diferentes, ¿no? Pero todas las perspectivas son las mismas. Tienden a estimular el sentimentalismo, Sí. es decir, porque la gente tiene que llorar. Es decir, la gente, además de miedo, no solamente tiene que tener miedo, sino llanto. ¿eh? Uno, porque va a perder a su familia, que está en Chicago, mira por dónde. Otro porque dice, nena, quédate ahí en la sabana africana, no vengas aquí porque se ha organizado un lío de la hostia. El otro, pero además, y, y una mezcla de llanto, pero también un poco de esperanza, de confianza. ¿Por qué? Porque al final la película termina con que una serie de funcionarios de segunda, de tercera, de cuarta fila, irrelevantes en todos los sentidos, de la administración norteamericana, van a parar al búnker, Ah, sí, 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 sí. y dices, bueno, pero a ver si yo me creo que existirá un búnker en donde en caso De de guerra élite, ¿no? nuclear, pero será de élite, no Claro. será un funcionario de ventanilla, Ya, ya, ya. no, y sinceramente en Estados Unidos pues la típica, hay la posibilidad de una guerra nuclear porque en el fondo lo que se decide es que si Estados Unidos responde a Rusia o a China con misiles, ya se ha organizado. No, no, pero ya se habla directamente, bueno, un Mindungui habla con Sí, los contactos rusos y no, que ellos sí, dicen que no ha sí, sido. claro, pero el problema es que hay que responder. Esto ha venido de alguna manera y hay que responder. Porque si no se responde, pues puede ser Pero claro, como la casa está llena de dinamita, todos puede perdemos. ser claro, pero bueno, esto es a ver, este tema no es un tema de ahora. Es decir, ahora no hay un riesgo nuclear. El hecho de que Corea tenga bomba nuclear, lo único que garantiza es la seguridad de Corea. No existe peligro de guerra nuclear en Oriente Medio porque solamente hay una potencia hegemónica, que mientras que es Israel, que mientras sea hegemónica en la zona, y lo es a causa de que tiene bombas nucleares, pues el resto de países no le atacarán. Y de hecho se ha visto recientemente cuando judíos y norteamericanos bombardearon la industria nuclear iraní, Ah, sí. Irán se la envainó, literalmente se la envainó y no respondió, ¿no? Es decir, que lo que la película ignora es el principio de la disuasión nuclear. Los países tienen bombas nucleares y España estuvo a punto de tenerla durante el gobierno de Franco, de Carrero Blanco, pues no era por el placer de decir, un día de estos me levanto con ganas de bollo y aprieto el botón nuclear. No, lo tienen el armamento nuclear porque el armamento nuclear es lo que genera el que tú no vas a ser atacado. Pero si el enemigo tiene también bombas nucleares, tampoco lo puedes atacar porque te atacará a ti. Sí, sí, Con lo cual, el evidentemente. viejo principio de vis pacem para bellum, si quieres la paz, ármate para la guerra, que era un principio de estrategia romano, sigue todavía en vigor hoy, solo que hoy se llama estrategia de la disuasión nuclear. ¿eh? O equilibrio del terror también durante la Guerra Entonces, Fría. estas tres películas las recomiendas para ver por dónde va. Hombre, yo las puedo recomendar para gente con espíritu crítico. Es decir,
gente y observadores, ¿no? Y gente que ni se tome en serio las críticas profesionales que se den por ahí, que buscan cierto narcisismo en la brillantez y originalidad de los argumentos, pero tienen poco que ver con el contenido real de la cinta y con su mensaje, en última instancia. Pero no la recomendaría para gente que quiere darse un baño de realidad. Ya. Es decir, Porque además a mí la que me molestó también, hay cosas que me molestan de Civil War, es que se hacía como en los años 70, como el 3 días del Cóndor, por ejemplo, o sea, el romanticismo del periodismo, ¿no? Del reportero gráfico de primera línea que está con su Leica de 50 milímetros o 70 milímetros, que fotografía muy cerca, que está cerca de bueno, los vamos a ver, momentos y claro, yo eso me pareció... a ver, lo mejor de Civil War es el actor... ¿cómo se llama? Jesse Plemons. El que lleva gafas rojas, ¿no? Gafas de sol rojas, ¿no? Que me parece lo más genial de la película. Que no estaba en el guión, o sea, apareció el tipo, el actor, con las gafas de la calle, de rojas, y el director dijo, hostia, qué genial, queda tan ridículo que utilízalas en la escena, ¿no? Pero esto es lo mejor. Y lo peor, el final, por Dios, el final con un grupo de soldados de no se sabe qué bando asaltando la Casa Blanca, y al lado del grupo de soldados, pero al lado, es decir, a 1 metro, pues fotógrafos. Sí, o sea, me pareció... Bueno, esto, el que crea que los corresponsales de guerra son corresponsales que se meten en línea de fuego, que son detectives, no sabe lo que es un corresponsal de guerra, ni sabe... Un corresponsal de guerra es un corresponsal que está cerca de la línea del frente, pero no está en el frente, ¿eh? Esto empecemos por ahí. Y más ahora. Y ahora, vamos, además, la película es ofensiva en el sentido, al sentido común, ¿no? En el sentido de que no se explica cuál es la situación. O sea, qué bandos hay en lucha, ¿no? Y sí, no, porque si es una guerra civil... Si es una guerra civil hay 2 bandos como mínimo, ¿no? Pues, coño, dígame usted quiénes son y qué distintivos tienen y cómo se reconocen, etcétera. Y cuáles son las líneas de los frentes, quién controla cada... Deme un poco de datos, deme algún dato que me permita creerme la situación, porque la situación no me la creo. Y lo mismo la situación de la larga marcha, ¿no? La situación del final de la larga marcha pues era desde el principio previsible, ¿no? La película no es del todo mala, ¿no? Vamos, yo por ejemplo a mí me hace mucha gracia la actriz que hace de madre, ¿no? Ah, sí, es una actriz muy conocida en sí, series de televisión. Judy Greer. Judy Greer, película barata, porque la mayor parte de actores son desconocidos, ¿no? No tiene sentido también el que la madre del protagonista pues aparezca solamente al principio y luego en una etapa del camino, que estaba ahí esperando que pasaran los pero no al final. Pero sin embargo no está al final, que hombre, un poco más adelante, ¿no? Debería de estar 50. Bueno, también la etapa está cuando queda uno, ¿eh? Sí, pero... La etapa no es que haya una etapa que ponga meta, no. Sí, bueno, pero vamos, que no hubiera estado... Yo es que la película la he visto sobre todo porque salía la Judy Greer, yeah. No por otra cosa. Bueno, pues perfecto, le hemos dado un repaso a estas 3 películas que nos han llamado la atención como tónica de estos tiempos, ¿no? Esto también... Y esto para mí me parece lo esencial de lo que hemos comentado hoy, ¿no? Que estimulan el miedo a lo irreal, el miedo a lo absurdo, el miedo innominado, pero huyen de enfrentarse al miedo a lo real. Esta es la conclusión. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti por haberme aguantado durante más de media hora. Venga, hasta otra.